En el mundo digital, a veces, una sola línea de código, puede poner de rodillas a un gigante. Hoy vamos a meternos a fondo en una de esas vulnerabilidades. Fue descubierta en una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, y la idea es ver qué podemos aprender de sus errores. Imagínense esto. Estamos en 2021 y de repente se descubre una falla oculta en el mero corazón de un gigante tecnológico. Millones de datos en riesgo. Y no fue un ataque de esos escandalosos, para nada. Fue más bien una amenaza silenciosa, pero, increíblemente poderosa. Todo escondido en unas cuantas líneas de código que tenían el potencial de desatar un verdadero desastre. Ok, para entender cómo pasó esto, primero hay que ver dónde estaba el punto débil. Y es que, muchas veces, la mayor fortaleza de una tecnología termina siendo también su mayor peligro. Y bueno, ese fue exactamente el caso de Microsoft SQL Server. A ver, Microsoft es un líder indiscutible, de eso no hay duda. Millones y millones de personas y empresas dependen de sus productos, como Windows, Microsoft 365 y, claro, el SQL Server. Esta herramienta es el motor para gestionar bases de datos en aplicaciones web, en la nube, vaya, en software empresarial de todo el mundo. Pero justo aquí es donde su mayor fortaleza se convierte en su talón de Aquiles. Es que ser tan popular, tan esencial, es como ponerse una diana gigante en la espalda. Te conviertes en un objetivo increíblemente atractivo y pues muy lucrativo para los ciberdelincuentes. Bueno, ya que sabemos cuál era el objetivo, ahora tenemos que entender el arma. La principal amenaza en esta historia es una técnica de ataque súper común y peligrosa, la inyección SQL. Vamos a desmenuzarla para que quede bien clara. Una inyección SQL es, en esencia, un truco, un engaño digital. Ocurre cuando un atacante mete código malicioso en los campos donde una persona normal escribiría su nombre de usuario o su contraseña. El objetivo es muy simple: engañar a la base de datos para que ejecute comandos que, jamás debería haber aceptado. Y lo curioso es que el proceso suena engañosamente simple. A ver, paso 1. El atacante escribe su código malicioso en un campo de entrada, como si nada. Paso 2. Ese código se va directito a la base de datos, disfrazado como si fuera información normal y corriente. Y ya para el paso 3, la base de datos pues cae redondita, se la cree y ejecuta el comando malicioso como si fuera una orden legítima. Para entenderlo mejor, pensemos en una consulta normal, una inofensiva. Imaginen que el sistema pide algo como select from usuarios where nombre igual a Juan. La base de datos espera algo así de simple, así de directo. Es una instrucción clara y segura. Pero aquí viene el truco. Una inyección maliciosa puede literalmente romper esa consulta. El atacante usa símbolos especiales para cortar la instrucción original y, ¡pum!, añade sus propios comandos. Algo como o borra toda la tabla. Así logran engañar por completo la lógica del sistema. Y bueno, todo esto nos lleva directamente al caso de Microsoft en 2021, un caso que se centró en una vulnerabilidad muy específica dentro de sus SQL Server Reporting Services. Fue en 2021 cuando se hizo pública la vulnerabilidad CVE 2021-1636. El CVE es como el nombre y apellido de las fallas de seguridad, un identificador único. Los investigadores encontraron este problema justo en los SQL Server Reporting Services de Microsoft, una herramienta para crear informes que permitía a un atacante inyectar su código y poner en jaque infraestructuras críticas. ¿Y los riesgos? Eran enormes. O sea, estamos hablando de acceso a datos súper sensibles y confidenciales, la posibilidad de manipular o de plano borrar información, robar datos para venderlos e incluso interrumpir servicios clave para toda una organización. El meollo del asunto, el problema de raíz, estaba en algo llamado SQL dinámico. ¿Qué es eso? Pues es una práctica donde las consultas se arman, digamos, sobre la marcha, mezclando el código con lo que escribe el usuario. O sea, es como si en el mismo tazón echara los ingredientes de un pastel y veneno. Un desastre. La solución, por otro lado, fue usar procedimientos almacenados. Pensemos en ellos como recetas ya aprobadas, seguras, predefinidas, que mantienen el código y los datos del usuario totalmente separados, cada cosa en su lugar. Entonces, ya con el problema identificado, ¿cómo respondió Microsoft? Vamos a ver cómo pasaron de tener una vulnerabilidad crítica a reforzar por completo su seguridad. La respuesta de Microsoft fue rápida y contundente, la verdad. Reemplazaron todo el código vulnerable con procedimientos almacenados. Empezaron a usar comandos con parámetros, que básicamente obligan al sistema a separar los datos de las instrucciones. Se aseguraron de que cualquier cosa que metiera un usuario se tratara siempre como simples datos, nunca como código para ejecutar.
Y, lo más importante, validaron y limpiaron todos los datos que entraban. Al adoptar estas prácticas de codificación mucho más seguras, Microsoft no solo tapó el hoyo, sino que reforzó los cimientos de la seguridad de todo su sistema. Fue una demostración clarísima de su compromiso por proteger la información de todos sus usuarios. Este incidente no es solo una historia sobre código, es una fuente de lecciones súper importantes. ¿Qué podemos aprender de este ataque? Y sobre todo, ¿por qué la seguridad debe ser siempre proactiva y no reactiva? Una de las reflexiones clave es empezar a hacerse preguntas, casi como si fuéramos un hacker ético. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien intenta meter comandos extra en el campo de la contraseña para cambiar una consulta? O esta otra pregunta, igual de importante. ¿Cómo reacciona la aplicación si alguien intenta usar un comando como union para mezclar datos que no debería haber en un reporte? Anticipar estos movimientos maliciosos es fundamental. Al final, la conclusión que nos deja toda esta experiencia es clara y directa. La prevención y la preparación son esenciales para mitigar posibles daños. Esperar a que ocurra un ataque para entonces reaccionar es sencillamente llegar demasiado tarde. Al final, este caso nos deja algo bien claro. En ciberseguridad, las batallas que de verdad importan son las que se pelean antes de que llegue el ataque. La verdadera defensa es la prevención. No hay de otra. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, una para reflexionar. No es solo si los datos están a salvo, sino más bien quién está pensando como el atacante para poder protegerlos de verdad.